Amigos, muy buenas noches. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, hubo interrogantes en cuanto a la protección que darían las compañías de seguros. En muchos casos había restricciones expresas de no cubrir a los asegurados porque se trataba de una pandemia. Al final, el grueso de las compañías optaron por validar las pólizas, máxime la emergencia que hemos vivido. Hoy nuestro invitado es Recaredo Arias. Él es el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. A casi 5 meses de esta pesadilla, ¿cuál es el balance del costo para las aseguradoras? ¿Cuántos clientes se han visto contagiados? ¿Y cuál es el monto de indemnizaciones? También, por desgracia, muchos asegurados han perdido la vida. ¿Ahí qué procede? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya estamos con Recaredo Arias y vamos a platicar con él acerca del tema de los seguros. Ya sabemos que ahora los seguros se han convertido en una herramienta fundamental en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Y Recaredo, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Recaredo, ¿cómo les ha ido en esta pandemia? Recuerdo que platicamos en alguna ocasión acerca de la problemática que había porque había restricciones en algunas pólizas y al final de cuentas las compañías de seguros aceptaron cubrir el tema del COVID-19. ¿Cómo nos ha ido, cómo les ha ido a la industria de los seguros en estos prácticamente 5 meses que estamos ya con esta pandemia, Recaredo? Estamos cubriendo la compañía de seguros, prácticamente el 96% de los asegurados están cubiertos por COVID-19 en las pólizas de gastos médicos mayores y en general los de salud integral. Normalmente, y esto es algo internacional, pandemia y epidemia no se cubren muchas pólizas, pero aquí en México ya aceptaron cubrirlas. Ahí lo que se asume es que es el Estado el que se hace cargo de esos gastos. Y ahora, pues en estos meses que llevamos ya de la pandemia, hemos pagado en gastos médicos 5,545 casos al último corte, que significan 2,427 millones de pesos. Tenemos más o menos un monto promedio de pago de siniestros de 437,000 pesos. Esto es muy importante porque si tomamos en consideración este monto promedio, pues si las personas deciden irse a atender en el sector privado de salud, pues significa que el monto es elevado y por ello, pues para muchas personas puede significar, a lo mejor tener que vender su auto, tener que pedir un préstamo para poder hacer frente a los gastos de salud en caso de que no estén asegurados. Por eso, pues consideramos que es algo muy, muy importante que las personas estén aseguradas. También en vida, nosotros ya llevamos 6,193 casos pagados con un monto de 1,301 millones de pesos al corte de la semana pasada. En relación a, digamos, otros siniestros que se han tenido, huracanes y este tipo de situaciones que son las que cubren comúnmente las compañías de seguros, ¿en qué contexto está esta situación, esta pandemia? ¿Qué tan grave o qué, digamos, para más o menos tener un punto de referencia, Recaredo? Gracias por la pregunta, Alberto. En efecto, es importante comentar que ya a este momento, si sumamos todo lo que es el seguro de vida y el seguro de gastos médicos, que significa en este momento alrededor de 162 millones de dólares, se ubica en el 17º evento más costoso para el sector asegurador en la historia. Por el momento, el mayor, con 2,290 millones de pesos, sigue siendo el huracán Vilma. Después, el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México y luego el huracán Odil. Pero nosotros, conforme va avanzando esto semana a semana y vemos que no estamos llegando todavía al pico, estimamos que este evento puede llegar a cerca de 300 millones de dólares, convirtiéndose entre el 10º y el 11º evento más costoso en la historia de los seguros en México. Y a nivel global, ¿tendrás algunas estadísticas a nivel global de qué tanto le ha pegado a la industria de los seguros esta pandemia o es complicado? Es un poco complicado tenerlo, se está recabando la estadística, pero en varios países de Europa, también en Canadá, en algunos países de Sudamérica y también en Oceanía, así como en Asia, en muchos países sigue siendo el gobierno el que está haciendo
haciéndose cargo de estos gastos. Entonces, hay sectores aseguradores en distintos lugares del mundo que no están haciendo el pago de esta cobertura, dado precisamente esa política pública en donde cuando se trata de pandemia y epidemia es el Estado el que se hace cargo de esos gastos. Pero todos modos estamos buscando una estimación de que ya sea el Estado o ya sea cada país quien está haciéndose cargo de los gastos, cuánto está costando el evento, y en cuanto lo tengamos, con mucho gusto lo compartimos contigo y con tu público, Alberto. Recaredo, tener un seguro pues en México es una gran fortuna, ¿no? Lamentablemente, pues la penetración del seguro todavía es bastante acotada, sobre todo en lo que tiene que ver con gastos médicos y con gastos de vida. ¿Qué proporción es la que se cubre? La gente, o sea, las personas que tienen un seguro son afortunadas, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. ¿Qué porcentajes son los que se tienen en lo que es la cobertura de vida y lo que es gastos de gastos médicos mayores, Recaredo? Por lo que corresponde a gastos médicos mayores, es más o menos el 8.7% de la población quienes tienen un seguro de gastos médicos. Tenemos una cantidad de asegurados más o menos de 9.600.000 personas, de las cuales más o menos 1.200.000 tienen seguros indemnizatorios. Y por seguro de vida, si hablamos de seguros de vida individuales voluntarios, tenemos alrededor de 6,5-7% de la población. Ya si nos vamos a los seguros de grupo, en donde los patrones son los que les otorgan a los trabajadores la prestación, podemos estar hablando más o menos del 15% de la población. Y luego pues tenemos en seguros de vida también los seguros de créditos, ¿verdad? Ya sea por tarjetas de crédito, hipotecas, y también la cuestión de coches que están financiados. Ahí nosotros podemos estar llegando más o menos a alrededor de 50 millones de personas. Dado que pues esta pandemia no sabemos cuándo va a terminar, Recaredo, dado que todavía, bueno, hay algunos indicios de que hay vacunas, pues ya en proceso, pero no tenemos claridad de los tiempos, esa cifra de 300 millones de dólares que ustedes están estimando por este tema de la pandemia, ¿podría modificarse hacia la alza, Recaredo, o no necesariamente? ¿Cómo lo estás viendo? Pues en efecto tienes toda la razón, Alberto. Esta estimación que nosotros tenemos está dada más o menos para el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, y precisamente la semana que entra vamos a rehacer todas nuestras estimaciones y todos nuestros cálculos, porque como ya lo comentábamos al principio de la entrevista, pues pasan los días y pasan las semanas y pues no hemos llegado todavía a la cresta de la curva y no se ve todavía una franca tendencia descendente. Entonces, sí estamos en un escenario en donde se nos va a juntar la influencia estacional Sí. con todo el COVID-19, lo cual pues es un escenario complejo. Ahora, Recaredo, pues sabemos que la economía se ha caído, el consumo se ha venido por los suelos. ¿Qué tanto le ha afectado al rubro de seguros la actividad, estos crecimientos que luego nos platicas, que son pues a veces de doble dígito? ¿Qué tanto se ha visto afectada la actividad de los seguros en lo que es pues ya la actividad, la venta, las nuevas pólizas? Efectivamente, Alberto, en lo que corresponde al crecimiento, ya no obstante que habíamos tenido un muy buen crecimiento en el primer trimestre del año, ahora cuando ya juntamos las cifras del segundo trimestre, estamos teniendo ya un decrecimiento del 1.8%. Y pues dependiendo de cómo se comporte el tercer trimestre, pues nosotros sí creemos que podemos llegar a tener un decrecimiento de alrededor del 5%. Estamos también revisando nuestros cálculos, pero ahora ya estamos en un decrecimiento casi el 2%, mismo que no teníamos desde el año del 2010. Y pues desafortunadamente esto va muy en paralelo, como muy bien señalas, con la economía. Entonces, si ya se estima que la economía puede tener un decrecimiento de entre el 7 y el 11%, pues es probable que el seguro decrezca alrededor de un 5% este año. Desafortunadamente. En contrapartida, lo que sí podemos decir es que al cierre de junio
Estamos acabando de hacer los cálculos, pero tenemos un índice de solvencia de 3 veces. Quiere decir que tenemos 3 veces el capital que se nos requiere por la legislación para hacer la garantía de todas nuestras obligaciones. Entonces, en esa parte, el sector asegurador está sólido, está robusto y tiene los recursos para hacer frente a sus obligaciones. Ahora, Recaredo, digamos, en lo que es el futuro, ¿qué tanto se va a afectar la actividad? Y te lo pregunto porque, pues obviamente cuando no tienes empleo, cuando te redujeron el sueldo, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Pues obviamente, pues el seguro, pues dices, bueno, híjole, quisiera estar protegido, pero no tengo el dinero. ¿Qué tanto se va a afectar? Porque esto supongo que para el 2021 ustedes ya están proyectando algo similar o algo parecido, ¿no? A esto, ¿no? Tienes razón, en efecto. Por eso es que nosotros estamos estimando que no nos vamos a quedar con este 1.8 de baja, sino vamos a llegar a un 5% de decrecimiento, porque como tú muy bien señalas, en lo que corresponde a gastos médicos, sí traemos un crecimiento importante. Es interesante decirlo, estamos en un crecimiento de cerca del 8%, pero en contrapartida hay muchos negocios que están cerrando y desafortunadamente eso significa desempleo, como ya lo hemos visto. También pues hay trabajadores que van a dejar de tener un seguro, y por el otro lado pues también hay algunos patrones que tal vez decidan no asegurar ya su negocio. Es el caso también de automóviles, que hay una baja enorme en la venta de autos nuevos, lo mismo que del financiamiento. Entonces, en la parte de automóviles ya traemos un decrecimiento alto y se estima que todavía en el tercer trimestre vamos a tener un decrecimiento importante, aunque empieza a ascender un poco la venta de autos, pero de cualquier forma no llegaremos a los niveles que teníamos en años pasados, sino hasta el año que entra. Y por el otro lado, también en el seguro de vida estamos teniendo un pequeño incremento, pero el seguro de vida con un alto componente de ahorro también está teniendo un decrecimiento, Alberto. Y esto se debe precisamente a que hay personas que están echando mano de su ahorro, ¿no? De la misma manera que hay personas que están pidiendo el seguro de desempleo en la Afore, o que están quienes tienen un crédito haciendo uso del seguro de desempleo, pues también quienes tienen seguros con componente de ahorro están haciendo retiros, pues porque las necesidades económicas, porque el negocio lo cerraron o no les está dando o se quedaron desempleados, pues están tomando los recursos que tenían en estos seguros con componente de ahorro. Bueno, pues épocas complicadas, Recaredo. Pues Recaredo, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca de esta actividad tan importante como es el rubro de los seguros y sobre todo en estos momentos de esta pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias, Recaredo, te agradezco mucho, ¿eh? Muy buenas noches y gracias a ti, Alberto. Gracias. Bueno, ya él es Recaredo Arias, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Pues amigos, muchas gracias. Como veo, además de la crisis sanitaria y las indemnizaciones correspondientes, pues la propia crisis también ha afectado al rubro de los seguros. Finalmente, en una crisis como la que estamos viviendo, son muy pocos los rubros que están exentos, pero también las compañías están obligadas a responder frente a sus clientes y este es el caso. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.